En esta ocasión nos ocupa la tarea de comentar y analizar una obra argentina del siglo XIX, la cual se inserta en el paradigma romántico hispano. Hablamos de El Matadero, cuento escrito por Esteban Echeverría y publicado en 1871. Esteban Echeverría fue un argentino que dedicó parte de su vida a cultivar las letras y la literatura, lo cual lo llevó a convertirse en uno de los escritores más importantes de Argentina debido a su introducción del pensamiento romántico a la Argentina del siglo XIX. Además, Echeverría también destacó en su deber político al ser un fuerte crítico del régimen rosista. Prueba de ello fue su obra donde destacan elementos que critican el centralismo del poder y la convulsión de una nación provocada por un gobierno de barbarie. Por otra parte, en cuanto a la descripción de los espacios y los personajes, a menudo en sus relatos los negros eran valorados peyorativamente, dando una connotación negativa de ellos. Echeverría publicó textos como Elvira o La novia del Plata, redactó el Dogma socialista y fue el creador de El Matadero, obra con la cual sería recordado gracias a la crítica social a la que se atrevió con dicho texto. El siglo XIX argentino, al igual que el siglo XIX de cualquier país americano hispanohablante, se explica a partir de la construcción de un nuevo Estado después de la liberación española. Sin embargo, no es una explicación sencilla de abordar debido a la amplia red de sucesos entretejidos que conforman la historia de la configuración del Estado argentino decimonónico. El panorama argentino fue una concatenación de enfrentamientos sangrientos entre grupos políticos y militares que se disputaban el control de las provincias que se habían conformado después de la Revolución Rioplatense de mayo de 1810. Los conflictos generados por estos enfrentamientos trataron de ser resueltos en 1824, a partir de la creación de un Congreso Constituyente que buscaba unificar a las provincias en conflicto y pacificar la situación que se vivía. Sin embargo, esto no fue posible debido a la guerra que se generó entre Brasil y Argentina, donde también figuró la Banda Oriental, que más tarde sería conocida como la República Oriental de Uruguay. Esta guerra fue disuelta gracias a la intervención de Inglaterra, pero dejaría como resultado la creación de dos facciones que se disputarían por el orden de las provincias, los unitarios y los federales. Ambos perseguían objetivos distintos. Los unitarios, como Julián II de Agüero y Bernardino de Rivadavia, pensaban que la centralización del poder generada por las revoluciones era el fundamento de la soberanía nacional. Por su parte, los federales, como Juan Bautista Bustos, apoyaban la ideología federal, que buscaba defender la soberanía y la autonomía de cada provincia. Tanto federales como unitarios comenzaron a ganar influencia y apoyo por parte de las distintas provincias. En cuanto a Buenos Aires, se afianzaba por la parte de los federales y con la pronta derrota de los unitarios fue el partido con mayor hegemonía. La época en la que se ambienta el cuento de Esteban Echeverría refleja aproximadamente los sucesos acaecidos durante y después del ascenso al poder de Juan Manuel Rosas, un brigadier porteño que fue conocido por imponer su visión centralista del poder, a pesar de pertenecer a un partido que defendía la soberanía de las provincias. Sin embargo, la obra de Echeverría está influenciada por la inestabilidad política y los escenarios caóticos que precedieron al orden dictatorial de Rosas. El conflicto entre federales y unitarios es el argumento principal del Matadero, pero cabe decir que no se trata de los antiguos unitarios y los viejos federales, porque si bien el gobernador porteño logró instaurar un sistema de propaganda que logró la resignificación del término unitario, haciendo que dicho término designara a cualquier enemigo del nuevo régimen. Dentro de los diferentes enemigos que despertó el régimen centralista de Rosas se encontraban la provincia de Corrientes, los antiguos unitarios, federales antirrosistas y un grupo de intelectuales conocidos como la Generación del 37, en donde destacan nombres como Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y el mismo Esteban Echeverría, todos críticos tajantes del régimen de Juan Manuel Rosas, el Restaurador. La situación que entonces se vivía en Argentina era caótica, corrupta y dividida, un escenario enmascarado por la moral hipócrita de la Iglesia que hacía parecer al régimen de Rosas como el correcto,
como sucede en la atmósfera que se describe en El Matadero, pues fue esta la obra donde se retrató este fragmento del tiempo argentino. La historia que narra Esteban Echeverría comienza con una lluvia que causa la inundación de la convalecencia y la escasez de reses en el matadero. Debido a dicha escasez, los precios de los huevos y las gallinas explotaron por los cielos, dejando a la gente de pocos recursos sin la oportunidad de sobrevivir y provocándoles la muerte. La situación cambió cuando llegaron 50 novillos enviados por el restaurador y destinados a erradicar el hambre de aquellas pobres almas. Sin embargo, la ambición y el instinto de supervivencia humano hacen de este aparente milagro un escenario de mutilación colérico, sucio y grotesco. Imágenes de personas arremetiéndose por un pedazo de carne, golpes de ira por la frustración que provoca el hambre y un ambiente desordenado en general. Además de que el mismo acto de regalar la carne está cargado de burla, pues la carne provista para una población acostumbrada al consumo de 300 cabezas de ganado es en realidad el cebo para la problematización. Este escenario solo es el preámbulo que alegoriza la situación convulsa que vivía Argentina, lo que sucede después con la huida del toro, la decapitación de un niño y la muerte tan grotesca de un unitario a manos de 4 federales que intentan violarlo, es lo que en realidad refleja la crítica que Esteban hizo al gobierno de Rosas, un régimen donde aún inocentes tenían las muertes más crueles, donde el poder era como un toro endiablado que pareciera que nadie podía frenar, y que la Argentina vivía con el cuerpo maniatado, quedándole como único remedio la resistencia, la misma resistencia que en el cuento tiene el unitario, que prefiere morir de rabia antes de ser reducido a la vileza de ser violado, azotado y vencido por el enemigo. La obra de Esteban Echeverría es una muestra genuina del romanticismo, más que solo por la superposición del sentimentalismo sobre la racionalidad. Es romántica porque rescata el costumbrismo argentino gracias a las expresiones propias con las que se construye y la situación social en las que las inserta. Además, por la presencia tan frecuente de la muerte. No solo en el sentido expedito de las muertes que se desarrollan en la obra como la del niño, la del toro o el unitario, sino la de la muerte simbólica, la que ronda en una nación que agoniza, que no piensa en otra cosa que en el detrimento de la vida. Y por último, el determinismo de sus personajes, que se aprecia en la descripción de los mismos. El unitario, bien definido por la vestimenta propia, la apatía alargada y la apreciación que los federales conciben de él, así como también su predestinación a la muerte. Como bien lo decía el brigadier Rosas, viva la Confederación Argentina, mueran los unitarios. De esta manera es como Echeverría crea una atmósfera reflexiva y crítica sobre la situación social que vive, una crítica que además pide una pausa, un cambio para la Argentina, el progreso. Y ahí donde recae la importancia de la obra, en servir como un crisol donde se funde la memoria histórica y desgarradora de Argentina durante la época rosista, una época marcada por la lucha de facciones, por los conflictos políticos y la problemática de la configuración del Estado argentino. El cuento del intelectual de la generación del 37 es una obra donde se critica a las tiranías que se construyen gracias al apoyo de otros tiranos encubiertos por la fe, donde se exponen las controversias de dos ideales que se baten en duelo por imponer el suyo. Sin duda, el Matadero es un ejemplo de lo grotesco y lo cruel que puede llegar a ser un régimen fundado en la centralidad y el abuso del poder.